Si crees que poseer oro por sí solo es suficiente, la historia dice que estás en la categoría más peligrosa de todas. Te han dicho que una barra de metal amarillo es la póliza de seguro definitiva contra un mundo en colapso. Pero esa creencia es precisamente la trampa que los hombres más poderosos de la historia han utilizado para asegurarse de que el juego siga estando amañado. Estamos al borde de un cambio que no se ha visto en 80 años. Y mientras todos los demás están mirando el gráfico de precios, están pasando por alto la regla invisible que hará que su riqueza física sea completamente inútil cuando finalmente se cierren las puertas. Si quieres entender cómo la historia financiera revela estas trampas antes de que sea demasiado tarde, suscríbete al canal Historia de las Finanzas. En esta investigación, vamos a desmontar el mito de la cobertura contra la inflación para revelar la única señal que demuestra que la trampa ya se está cerrando sobre ti hoy. Hemos llegado a un momento de surrealismo financiero absoluto. A fecha del 23 de diciembre de 2025, el precio spot del oro ha gritado hasta unos vertiginosos $4.493,22 por onza. Eso representa un asombroso aumento del 69,5% en solo 12 meses. La plata es aún más volátil, cotizando a $71,25, con una subida increíble del 130% desde esta misma época del año pasado. Para el observador promedio, esto parece una victoria para los fanáticos del oro. Pero para quienes estudiamos los patrones brutales de la política fiscal y la deuda soberana, estos números son un canto de sirena que te conduce directamente hacia un precipicio. Verás, cuanto más alto sube el precio, más se convierte la preservación de tu riqueza en una cuestión de seguridad nacional para el Estado. Hemos visto esta historia desarrollarse con una consistencia rítmica y despiadada. Cuando el sistema se rompe, lo primero que el gobierno busca es a la persona que ha optado por salir de su moneda fiduciaria. Puede que te sientas seguro con tus monedas bien guardadas, pero la historia no es una línea recta de progreso, es un círculo de confiscación. En 2025 estamos viendo el 50º máximo histórico del año, impulsado por un cóctel de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y un desacoplamiento global del dólar. Pero a medida que el metal se vuelve más valioso, la regla invisible de la movilidad jurisdiccional se convierte en lo único que importa. Si no puedes moverlo, no lo posees. Solo lo estás sosteniendo para la próxima persona que llegue con una placa y un decreto. Para entender por qué tu estrategia actual es una apuesta letal, tenemos que mirar atrás al acto de traición financiera más significativo de la historia del mundo occidental. Ocurrió el 5 de abril de 1933. Imagina ser un ciudadano responsable en plena Gran Depresión. Habías visto a los bancos colapsar. Habías escuchado los susurros de un colapso sistémico. E hiciste lo lógico. Cambiaste tus dólares de papel por oro. Pensaste que estabas a salvo. Pero con un solo trazo de pluma, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la orden ejecutiva 6102. No solo pidió el oro, criminalizó el simple acto de poseerlo. Esto no fue una solicitud de ayuda. Fue una venta forzada al precio impuesto por el gobierno de $20,67 por onza. Las cifras de esta traición son estremecedoras cuando se ajustan a la realidad de 2025. En aquel entonces, solo se te permitía conservar $100 en monedas de oro, aproximadamente 5 onzas Troy. Si te negabas a cumplir, no eras solo un disidente, eras un delincuente. La pena era de 10 años en prisión federal o una multa de $10,000. En el poder adquisitivo actual, esa multa superaría los $210,000. Piénsalo.
El Estado no solo tomó la riqueza, utilizó la amenaza de la ruina personal total para asegurarse de que la entregaras. Esto creó un conflicto profundo que llegó hasta el tribunal más alto del país. En los casos de la cláusula oro de 1935, la Corte Suprema esencialmente le dijo al pueblo estadounidense que el gobierno tenía el derecho de cancelar cualquier contrato privado que exigiera el pago en oro. Esta es la trampa de la deuda soberana en su forma más pura. Cuando la política fiscal de una nación fracasa, el Estado no admite la derrota. Canibaliza la riqueza privada de sus ciudadanos más preparados para mantenerse a flote. Vemos la misma historia repetirse una y otra vez. No se trataba del oro en sí. Se trataba de quien tenía la clasificación legal de ese oro. Aquellos que mantuvieron su lingote al alcance del gobierno estadounidense eran presas fáciles. Tenían el activo correcto, pero estaban en la jurisdicción equivocada. Carecían de la movilidad para mover su riqueza más allá de la frontera antes de que la tinta del decreto se secara. Hoy, mientras vemos al oro cotizar cerca de los $4.500, debemos preguntarnos: ¿estamos repitiendo 1933 con metal más caro? Pasamos del puño de hierro del decreto legal en Estados Unidos al guante de terciopelo de la ingeniería social en Europa, donde la misma historia se desarrolló con un matiz más psicológico. Mientras los estadounidenses eran amenazados con prisión, los ciudadanos de la Italia fascista eran invitados a un sacrificio patriótico que fue, posiblemente, más efectivo y más aterrador. El 18 de diciembre de 1935, Benito Mussolini lanzó la campaña Oro a la Patria. No se trataba solo de sacar lingotes de una bóveda. Se trataba de hurgar en las partes más íntimas de la historia de una familia para alimentar una guerra en Etiopía. No fueron primero por tus ahorros de toda la vida. Fueron por tus anillos de boda. La genialidad de esta trampa psicológica fue que convirtió la posesión de oro en una prueba de lealtad. Aquel frío día de diciembre, cientos de miles de italianos hicieron fila en plazas públicas. La esposa de Mussolini, Rachele, fue la primera en arrojar su alianza de oro al crisol. A cambio, estos patriotas recibieron un simple anillo de acero grabado con las palabras «Oro alla patria». Fue un intercambio brillante y despiadado. El Estado tomó un activo atemporal e indestructible y devolvió un trozo de chatarra industrial que se oxidaba con el tiempo. Solo en Roma, más de 250.000 personas entregaron su oro ese día. Les dijeron que su sacrificio salvaría a la nación, pero en realidad estaban entregando su última línea de defensa a un régimen destinado a colapsar. Este es el síndrome del pato sentado en su forma más visceral. Cuando el Estado decide que tu riqueza privada es un recurso público, poseer oro se convierte en una carga social. Si no llevabas ese anillo de acero, quedabas marcado como traidor. Eras sospechoso. El mismo activo que se suponía debía darte seguridad se convirtió en un faro de incumplimiento. Vemos este patrón repetirse hoy en la forma en que la política fiscal y tributaria se utiliza para avergonzar a quienes se refugian en activos privados. Quieren que creamos que conservar nuestra riqueza es una traición al colectivo. Pero la historia nos muestra que el colectivo suele ser solo una máscara de un gobierno desesperado. Los italianos de 1935 tenían el oro, pero les faltaba lo único que podría haberlos salvado: la capacidad de existir fuera de las fronteras psicológicas y físicas del régimen. Tenían el metal, pero el Estado tenía sus mentes. Y con el tiempo, el Estado también tuvo el oro. Aunque las confiscaciones dramáticas de la década de 1930 suelen acaparar la atención,
La misma historia se desarrolló con una frialdad burocrática más moderna en Australia solo unas décadas después. Verás, la trampa no siempre requiere un dictador con uniforme. A veces solo necesita una discreta enmienda a una ley bancaria. En 1959, el gobierno australiano aprobó la ley bancaria, específicamente la parte cuarta. Esta legislación no fue una medida de emergencia temporal. Fue una herramienta permanente diseñada para otorgar al gobernador general el poder de confiscar oro privado para la protección de la moneda. Esta es la fría realidad de la política fiscal cuando se encuentra con la preservación de la riqueza privada. No importa si has pasado décadas acumulando tu cobertura. Si la ley clasifica tu activo como una amenaza para el monopolio fiduciario del Estado, tu propiedad es una ilusión. Bajo esta ley, a los australianos se les dijo efectivamente que su oro no les pertenecía en tiempos de necesidad económica. El gobierno podía forzar una venta a su precio, no al precio de mercado. No se trataba del valor intrínseco del metal. Se trataba de la clasificación legal del poseedor. Si eras un pato sentado en Sydney o Melbourne, la ley no veía a un ahorrador. Veía un recurso a ser cosechado. Esto resalta la regla invisible a la que volvemos una y otra vez. El poder del Estado siempre es mayor que el peso del metal, mientras estés dentro de su alcance físico y legal. Para 1976, cuando estas restricciones específicas finalmente se levantaron, el daño a la seguridad psicológica del inversor australiano ya estaba hecho. Habían aprendido por las malas que comprar oro físico es solo la mitad de una estrategia. Debemos mirar los números para ver el peligro. Cuando el gobierno dicta el tipo de cambio, no estás vendiendo, estás siendo liquidado. En el panorama de 2025, donde vemos al oro cotizar a $4.493, un decreto similar de protección de la moneda borraría instantáneamente las ganancias del 69% vistas durante el último año. El conflicto aquí es entre el deseo del individuo de una cobertura contra la inflación y la necesidad del estado de estabilidad de la deuda soberana. Si el gobierno no puede pagar sus cuentas, mirará hacia tu bóveda. Los individuos en la Australia de 1959 no eran criminales. Eran simplemente personas que creían que el patrón oro era un escudo. Pero la historia demuestra que un escudo es inútil si quien te lo dio tiene el poder de quitártelo cuando se siente vulnerable. La misma historia se desarrolló en el Reino Unido durante la década de 1960, demostrando que incluso los centros financieros más civilizados no son inmunes a la desesperación de una moneda moribunda. Para 1966, la libra esterlina británica estaba en medio de una crisis brutal, y el gobierno laborista de Harold Wilson buscaba un chivo expiatorio para la fallida política fiscal de la nación. Lo encontraron en el tenedor privado de oro. El 27 de abril de 1966, la ley de control de cambios fue utilizada como arma para detener lo que el gobierno llamó acaparamiento. En una medida que conmocionó a la clase media, se convirtió en delito poseer más de 4 monedas de oro acuñadas después de 1837, a menos que fueras un coleccionista registrado con una licencia específica del Banco de Inglaterra. Piensa en lo absurdo de esa cifra. Si tenías 5 soberanos, pequeñas monedas que cabrían en la palma de la mano de tu hijo, eras técnicamente un criminal. El Estado no necesitaba allanar todos los hogares. Solo necesitaba crear un entorno legal donde tu riqueza fuera intransportable e invendible. No podías llevar esas monedas a una tienda local y ciertamente no podías sacarlas del país. Aquí es donde el concepto de clasificación legal
se convierte en tu perdición. Al definir el oro de inversión como una sustancia restringida, el gobierno del Reino Unido congeló efectivamente la riqueza privada de sus ciudadanos para proteger la libra. Si eras un pato sentado en Londres en 1966, tu oro no era un activo, era una prueba. Esto no fue un evento aislado, fue un síntoma de un cambio global. En 2025, mientras vemos los precios del oro en $4.493,22, los paralelismos son aterradores. Las restricciones de 1966 en el Reino Unido solo se levantaron por completo en 1971, cuando el patrón oro colapsó finalmente a nivel mundial. Pero para entonces, la preservación de la riqueza de toda una generación había sido marginada mientras la moneda se devaluaba. La lección aquí es que el Estado no necesita quitarte el oro para volverlo inútil. Simplemente puede regularlo hasta arrinconarlo, donde no pueda moverse, gastarse ni esconderse. Las personas británicas que pensaban que sus 4 monedas eran una red de seguridad, descubrieron que la red era en realidad una trampa diseñada para mantenerlas atadas a un barco que se hundía. Hoy, con el seguimiento digital y el software de impuestos sobre criptomonedas cerrando las brechas, la capacidad de un gobierno para imponer una regla de 4 monedas es 1000 veces más eficiente que en los años 60. A partir de este minuto, martes 23 de diciembre de 2025, a las 15:14 hora de Nueva York, la realidad de la trampa del pato sentado nunca ha sido tan visceral. El precio spot del oro acaba de tocar un histórico $4.493,22 por onza, marcando el 50º máximo histórico solo en este año calendario. Si tuviste la previsión de comprar hace un año, estás viendo una ganancia cercana al 70%, un desempeño que normalmente señalaría una victoria definitiva para cualquier inversor. Pero este número no es motivo de celebración. Es una señal de advertencia jurisdiccional. En el mundo de la historia financiera, sabemos que cuando el precio de un activo refugio grita tan fuerte, es porque el sistema subyacente se está desgarrando. El catalizador del repunte de hoy no es solo la inflación. Es el filo afilado del conflicto geopolítico. En las últimas 48 horas, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han pasado de la fricción diplomática al enfrentamiento naval activo. Los informes confirman que Estados Unidos ha intensificado su bloqueo, incautando un segundo petrolero y persiguiendo activamente un tercero frente a la costa venezolana. Esta no es una historia sobre petróleo, es una historia sobre la desesperación de la deuda soberana de un mundo que avanza hacia una realidad multipolar. Mientras la Reserva Federal insinúa nuevos recortes de tasas para 2026, los bancos centrales, liderados por Polonia, China e India, se están adelantando al inversor minorista, absorbiendo cantidades récord de oro. Con una demanda anual de los bancos centrales que supera consistentemente las 1000 toneladas durante 3 años consecutivos, no están comprando porque les guste el metal. Están comprando porque saben que el juego del papel se acerca a su final. Pero aquí está la dosis de realidad que el gráfico de precios no te dirá. A medida que el oro se acerca al nivel psicológico de los $4.500, la regla invisible del Estado se vuelve más agresiva. Al Estado no le importa que tu cartera esté un 70% arriba si puede clasificar legalmente tu oro como una mercancía restringida o un activo de seguridad nacional sujeto a impuestos. Estamos viendo surgir un mercado de 2 niveles, uno para las élites y los bancos centrales, que pueden mover toneladas a través de fronteras con inmunidad soberana, y otro para ti,
el individuo cuyo oro está atrapado por las mismas leyes diseñadas para proteger el statu quo. Si tu oro está en una bóveda que requiere una identificación emitida por el gobierno para acceder, o si debe pasar por un agente de aduanas para liquidarse, no estás sosteniendo un escudo. Estás sosteniendo una responsabilidad de $4.493 que el Estado puede congelar con un solo clic del ratón. La paradoja del Silver Squeeze es la prueba definitiva de que el precio en tu pantalla es un fantasma cuando las bóvedas físicas se vacían. A día de hoy, martes 23 de diciembre de 2025, la plata es la campeona indiscutible del mercado de metales, habiendo subido un asombroso 130,92% en los últimos 12 meses hasta alcanzar los $71,25 por onza. Pero mientras los inversores minoristas chocan las manos por sus ganancias en papel, una aterradora desconexión está ocurriendo en las sombras de los mercados de futuros. En los primeros 4 días de negociación de este mes, una retirada de emergencia de bóvedas vio cómo más del 60% de todas las reclamaciones registradas de plata para entrega física, un total aproximado de 47,6 millones de onzas, desaparecieron del suministro entregable casi de la noche a la mañana. Esto no es un repunte especulativo, es una corrida bancaria. Esta es la trampa del pato sentado aplicada al mundo industrial. La plata ya no es solo una moneda en tu bolsillo. Ha sido designada oficialmente como un mineral crítico debido a su papel en los centros de datos de IA y la tecnología solar. Cuando un activo se vuelve crítico para la infraestructura nacional, las reglas de la propiedad privada cambian. Vimos el precedente de esto en la Ley de Compra de Plata de 1934, cuando el gobierno de Estados Unidos, bajo la Orden Ejecutiva 6814, exigió la entrega de toda la plata situada en el territorio continental de Estados Unidos a la Casa de la Moneda en un plazo de 90 días. No solo querían oro, querían cada onza de plata para respaldar la moneda y alimentar la industria. En 2025, nos enfrentamos al 5º año consecutivo de un déficit estructural de suministro, con una escasez acumulada de casi 820 millones de onzas desde 2021. La paradoja es simple. A medida que el precio se mueve hacia la previsión de los $100, la disponibilidad real del metal para la persona promedio está llegando a cero. Las tasas de arrendamiento récord, que se dispararon a casi el 40% a finales de 2025, señalan que las instituciones están desesperadas por metal físico, no por promesas digitales. Si estás manteniendo plata en una bolsa cripto o en un ETF de papel, estás haciendo fila en una cola que no tiene final. La regla invisible aquí es que, en una verdadera escasez, la persona con el metal físico en una jurisdicción móvil gana, mientras que la persona con la cuenta de corretaje ve cómo sus activos se liquidan en efectivo porque simplemente no queda metal para enviar. Estás presenciando el mayor desacoplamiento de la historia, donde el precio es alto, pero el acceso está bloqueado. El máximo histórico de $4.493 por onza no es solo un hito financiero. Es un cable legal que transforma tu riqueza en una responsabilidad en el momento en que intentas moverla. Este es el muro fronterizo invisible. Te han condicionado a creer que el oro es el activo definitivo para el individuo móvil, la riqueza que puedes llevar contigo. Pero a los ojos de la ley, el 23 de diciembre de 2025, esa movilidad ha sido diseñada como una trampa. El mecanismo de esta trampa es la ley de moneda y reporte de transacciones extranjeras. Específicamente, el requisito de presentar el formulario FinCEN 105. Según la ley actual de Estados Unidos,
Cualquier viajero que transporte instrumentos monetarios por un monto agregado superior a $10.000 dentro o fuera del país debe declararlos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Ahora observa las matemáticas brutales del repunte de precios de 2025, con el oro cotizando cerca de los $4.500 por onza. El umbral de reporte de $10.000 se activa con solo 2,92 onzas Troy de oro. Si llevas 3 monedas estándar de 1 onza en el bolsillo, estás sosteniendo físicamente $13.479,6 de moneda no declarada. Si atraviesas esa puerta del aeropuerto sin presentar la compleja documentación de un comerciante profesional de lingotes, no eres solo un inversor. Eres, por definición legal, un contrabandista de divisas. El Estado no necesita prohibir el oro para controlarlo. Simplemente deja que el precio suba hasta que los límites de reporte atrapen a cada tenedor minorista. En 2021, podías llevar casi 6 onzas antes de chocar con este muro. Hoy, ni siquiera puedes llevar 3. Esto crea un conflicto aterrador para el individuo. Si lo declaras, quedas inscrito permanentemente en un registro federal como un objetivo de alto valor. Si no lo haces y esas 3 monedas son encontradas, el gobierno tiene el derecho de decomiso civil de activos, lo que significa que puede confiscar toda tu tenencia sin siquiera acusarte de un delito. Estamos viendo un aumento masivo en las notificaciones oficiales de decomiso por violación del 19 USC 1595 AC, donde la propiedad se declara decomisada a favor de Estados Unidos, porque el poseedor simplemente no entendió las matemáticas de los nuevos máximos históricos. Cuanto más sube el precio, más se encoge tu red de seguridad hasta convertirse en una soga. Crees que eres un individuo soberano, pero la regla invisible del umbral de $10.000 ha convertido tu cobertura de 3 onzas en una investigación federal esperando a ocurrir. Durante años, al inversor sofisticado se le ha dicho que la red de seguridad definitiva no es guardar oro en una caja fuerte local, sino almacenarlo en las bóvedas neutrales e impolutas de Suiza. Te han dicho que la banca offshore y el almacenamiento suizo son los jefes finales de la protección de activos. Pero en agosto de 2025, esa red de seguridad no solo se desgastó, se incendió. En un movimiento que tomó por sorpresa a la industria mundial del lingote, el gobierno de Estados Unidos impuso un arancel recíproco del 39% a las importaciones suizas. Y el objetivo principal fue precisamente el metal que creías seguro. No se trataba solo de ataques al chocolate o a los relojes. Fue un ataque quirúrgico al Centro Mundial de Refinación. Y las cifras son catastróficas. Suiza procesa aproximadamente el 70% del oro mundial, y en los 12 meses previos a junio de 2025 envió $61.500 millones en oro a las costas estadounidenses. Con una sola resolución aduanera del 31 de julio de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reclasificó las barras estándar de 1 kilogramo y 100 onzas. La savia vital de Mimidi, los mercados de futuros, de lingotes no trabajados a bienes semimanufacturados. Esta maniobra burocrática desencadenó ese gravamen del 39%, creando un muro potencial de costos adicionales de $24.000 millones. Si tu oro está sentado en una bóveda de Zúrich y necesitas traerlo hoy a una jurisdicción estadounidense, básicamente estás pagando un rescate al Estado solo para acceder a tu propia propiedad. El conflicto humano detrás de esto es aún más revelador. Vimos a la presidenta suiza Karin Keller-Sutter realizar un viaje de emergencia a Washington en agosto
solo para regresar con las manos vacías tras serle negada una reunión con el liderazgo estadounidense. Esta grieta entre Suiza y Estados Unidos convirtió al oro en un arma geopolítica. Incluso hoy, mientras nos encontramos en esta última semana de 2025, aunque se anunció un marco de negociación el 14 de noviembre para reducir potencialmente los aranceles al 15%. La amenaza de pasivos financieros retroactivos se cierne sobre cada onza que se movió a principios de este año. Si el acuerdo no se finaliza antes del 31 de marzo de 2026, el martillo del 39% podría caer nuevamente. Esta es la ilusión fiscal de la seguridad offshore. Tu oro solo es tan seguro como la relación comercial entre dos países que no controlas. No estás protegido. Eres un peón en una guerra comercial de 61.000 millones de dólares. La ironía final de la historia financiera es que los más preparados suelen ser los más paralizados. Hemos analizado los números y son innegables. El oro cotiza a 4.493 dólares y la plata ha desafiado la lógica en 71,25 dólares. Pero a medida que avanzamos hacia 2026, el metal en tu mano solo es tan valioso como tu libertad para moverlo. Si todavía operas bajo la filosofía del pato sentado, creyendo que la posesión física en una sola jurisdicción de altos impuestos es suficiente, estás ignorando las lecciones de 1933, 1935 y 1966. El oro es necesario, es el motor de la preservación de la riqueza. Pero sin un vehículo de movilidad jurisdiccional, ese motor es solo un pesado pisapapeles amarillo. La verdadera supervivencia en la próxima crisis requiere un manifiesto de movilidad. Significa diversificar no solo lo que posees, sino dónde está legalmente clasificado. Mientras el arancel suizo del 39% y el umbral de reporte FinCEN de $10.000 han convertido los refugios tradicionales en trampas, el inversor estratégico se está moviendo hacia la mitigación de riesgos multijurisdiccional. Esto implica distribuir activos en jurisdicciones de primer nivel, como Singapur o los Emiratos Árabes Unidos, que se están posicionando como los nuevos bastiones de la protección de activos en 2026. Debes entender que esto no es un cuento de hadas. Es una batalla entre la deuda soberana y la libertad personal. El Estado ya está utilizando tecnología blockchain y auditorías aduaneras impulsadas por IA para cerrar las brechas. Si no, estás pensando en planificación de residencia y estructuras empresariales legales como parte de tu estrategia de oro, estás pasando por alto el factor diferenciador que realmente salvó a familias en el pasado. Estamos entrando en un período en el que el mercado del oro en papel puede desacoplarse por completo de la realidad física, dejando a quienes están en la jurisdicción equivocada con nada más que un recibo digital de un metal que nunca podrán tocar. Por favor, recuerda que esto no es asesoramiento financiero. Es una mirada fría y dura a los ciclos de la historia y a los datos del presente. Estamos construyendo aquí una tribu de personas esclarecidas, personas que se niegan a ser patos sentados. Cuando miras las ganancias del 130% en la plata y el aumento del 70% del oro este año, se siente como una victoria, o como si las paredes se estuvieran cerrando. Algunos ven un pago, otros ven un objetivo. La pregunta que debes hacerte esta noche es simple. Si la puerta de tu jurisdicción se cerrara en los próximos 10 minutos, ¿tu oro te salvaría? ¿O sería simplemente la razón por la que irían por ti primero? La categoría más peligrosa de todas es la de quien conoce la verdad, pero se niega a actuar. La historia no castiga a los ingenuos, castiga a los confiados. Cada ciclo financiero deja la misma lección escrita con sangre económica.
El problema nunca es el activo, sino la ilusión de control. Cuando el sistema se quiebra, aquello que creías tu salvación puede convertirse en tu sentencia. Si este análisis te incomodó, es porque funcionó. Si te hizo dudar, es porque aún estás a tiempo. Suscríbete a Historia de las Finanzas para seguir desenterrando las verdades que el sistema prefiere que olvides. Dale like. Comparte este contenido con quien todavía cree que el oro por sí solo lo salvará. Porque en los momentos críticos de la historia, el conocimiento no solo protege, decide quién sobrevive.